For more than 50 years, Desde hace más de 50 años, Estados Unidos ha mantenido una política destinada a aislar al gobierno de Cuba. Durante la mitad de esos años, más o menos, los Estados miembros de la ONU han votado abrumadoramente en favor de una resolución de la Asamblea General que condena el embargo estadounidense y pide que acabe. Estados Unidos siempre ha votado en contra de esta resolución. Hoy, Estados Unidos va a abstenerse. Thank you. Gracias. Let me explain why. Voy a explicarles por qué. In December 2014, En diciembre de 2014, el presidente Obama dejó clara su oposición al embargo y pidió que nuestro Congreso lo levantara. Aunque el gobierno de Obama está de acuerdo en que el embargo estadounidense contra Cuba debe levantarse, tengo que dejarles claro que no apoyo el cambio por las razones que se indican en ese proyecto de la resolución. Todas las acciones de los Estados Unidos en cuanto a Cuba han sido y son conformes a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluido el derecho mercantil aplicable y el derecho del marco consuetudinario. Rechazamos categóricamente las declaraciones que aparecen en la resolución que indican lo contrario. Pero la resolución votada hoy es un perfecto ejemplo de por qué la política de aislamiento de Estados Unidos contra Cuba no funciona, o lo que es aún peor, por qué menoscaba los objetivos que trata de conseguirse con ello. En lugar de aislar a Cuba, como ha repetido el presidente Obama, nuestra política aísla a los Estados Unidos, incluso aquí mismo, en las Naciones Unidas. Con el presidente Obama hemos adoptado una estrategia nueva. En lugar de tratar de cortar a Cuba del resto del mundo, queremos que un mundo de oportunidades y ideas esté abierto al pueblo cubano. Después de más de 50 años de seguir el camino del aislamiento, hemos optado por empezar un camino de diálogo, porque como dijo el presidente Obama en La Habana, reconocemos que el futuro de la isla está en manos del pueblo cubano, obviamente. En los casi 2 años desde que el presidente Obama indicara el cambio en nuestro enfoque, hemos enmendado los reglamentos que implementan el embargo en 6 oportunidades. La última vez, el 14 de octubre, encontrando la manera de aumentar el diálogo entre nuestros gobiernos y nuestros pueblos. Hemos reestablecido relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, hemos reabierto embajadas en nuestras capitales respectivas, hemos reanudado vuelos comerciales regulares entre Estados Unidos y Cuba, facilitamos los viajes entre personas, hemos levantado restricciones contra empresas y emprendedores que quieren trabajar en Cuba y dejar de limitar la frecuencia de las visitas de los cubanos a sus familiares en la isla. El presidente Obama ha sido el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde 1928, algo histórico y algo mucho más modesto. Aquí en Nueva York yo hice la primera visita de una embajadora estadounidense a la misión cubana ante las Naciones Unidas desde la Revolución Cubana. Hoy añadimos a esta lista la primera abstención de la historia de los Estados Unidos en cuanto a la resolución de la ONU que pide el fin del embargo. Abstenerse en esta resolución no significa que Estados Unidos esté de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano. No estamos de acuerdo. Nos preocupa profundamente las graves violaciones de derechos humanos que el gobierno cubano sigue perpetrando con impunidad contra su propio pueblo, incluso a detenciones arbitrarias de los críticos del gobierno, las amenazas, la intimidación y a veces los maltratos físicos contra personas que participan en manifestaciones pacíficas y la restricción severa del acceso que tienen las personas de la isla a la información en el exterior. Como dijo claramente Obama en su viaje a La
Habana pensamos que el pueblo cubano, como todos los pueblos, tiene derecho a los derechos humanos fundamentales, como el derecho a decir su opinión sin miedo, el derecho de asamblea, reunión y manifestación pacífica. No porque esta sea una concepción centrada en los Estados Unidos de los derechos, sino porque se trata de derechos humanos universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los 193 Estados miembros de la ONU se supone que tienen que respetar y defender derechos esenciales para la dignidad de hombres, mujeres y niños, cualquiera que sea su lugar de residencia o el tipo de gobierno que tengan. Quiero estar entre los primeros en reconocer, como nuestros homólogos cubanos dicen con frecuencia, que Estados Unidos tiene trabajo por hacer para hacer efectivos estos derechos para nuestros propios ciudadanos, y sabemos que a veces en nuestra historia los líderes y los ciudadanos estadounidenses han usado el pretexto de promover la democracia y los derechos humanos en la región para justificar acciones que han dejado un legado profundo de desconfianza. Reconocemos que nuestra historia, por la que tenemos tantos motivos de enorgullecernos, también hay razones importantes para hacernos ser humildes. También reconocemos las áreas en que el gobierno cubano ha hecho progresos importantes para promover el bienestar de su pueblo, reduciendo significativamente la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, a garantizar que las niñas tengan el mismo acceso que los niños a la escuela primaria y secundaria. Pero nada de esto debe significar que tenemos que permanecer callados cuando los derechos del pueblo cubano se ven vulnerados. Como Estados miembros aquí en las Naciones Unidas, como han hecho tan a menudo los Estados miembros de la ONU. De ahí que Estados Unidos plantee estas inquietudes directamente ante el gobierno cubano durante nuestro diálogo histórico sobre derechos humanos en La Habana el 14 de octubre, lo que demuestra que, aunque nuestros gobiernos siguen en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales de derechos humanos, hemos encontrado la manera de discutir estos temas de manera respetuosa y recíproca. Instamos a otros Estados miembros a que alcen la voz también sobre estas cuestiones. Estados Unidos cree que podemos hacer mucho junto con Cuba para afrontar desafíos globales. Entre otras cosas, aquí en las Naciones Unidas, donde la enemistad de larga data entre nuestras naciones, en el mejor de los casos, ha sido una distracción y en el peor, un obstáculo para cumplir algunas de las actividades más importantes de esta institución y ayudar a los pueblos más vulnerables del planeta. Quisiera acabar con un ejemplo muy conmovedor. En 2014 nos enfrentamos al brote más mortífero de Ebola en la historia del planeta. Las peores predicciones estimaban que más de 1 millón de personas podrían verse infectadas en unos meses. Sin embargo, aunque los expertos dejaron claro que la única manera de acabar con la epidemia era atacarla en su fuente, la comunidad internacional fue lenta para responderla. Muchos se vieron paralizados en ella. En ese contexto, el presidente Obama decidió desplegar a más de 3.000 efectivos estadounidenses al epicentro del brote, donde se unieron a cientos de estadounidenses que trabajaban para ONGs y entidades humanitarias en las zonas más afectadas. El presidente Obama también habló de unirse con otros miembros para que otros también hicieran lo que les correspondía, y uno de los primeros países que salieron adelante fue Cuba, que envió a más de 200 profesionales de la salud a la región, una contribución extraordinaria para un país de solo 11 millones de personas. Uno de ellos era un médico de 43 años, Félix Sarria Báez, que fue despachado a una unidad de tratamiento contra el ébola en Sierra Leona. Al tratar a los infectados, el doctor Báez contrajo los síntomas del virus y rápidamente pasó de ser médico a ser paciente. A medida que su situación se deterioraba, fue transportado por aire a Ginebra, donde durante 2 días se perdía la conciencia y la recuperaba casi
pierde la vida, pero milagrosamente se salvó y finalmente volvió a La Habana, donde recuperó sus fuerzas acunando a su hijo de 2 años. Me gustaría que pensaran ustedes unos instantes en todo lo que costó salvar la vida del Dr. Baez, una persona que arriesgó su vida para salvar a gente en un país que estaba al otro lado del mundo. Inicialmente fue tratado en la clínica en que trabajaba, construida con la ayuda de una ONG estadounidense. De ahí fue transportado a una clínica de médicos del Ministerio de Defensa británico. Luego fue transportado por área suiza, donde en un avión médico de un servicio de charters estadounidense. A su llegada a Ginebra, al hospital, fue tratado por doctores suizos con un tratamiento experimental canadiense. Tengan en cuenta ustedes todas las naciones que intervinieron en para salvar la vida de este valiente médico. Un médico que después de recuperarse en La Habana decidió volver a Sierra Leona para poder unirse una vez más a sus colegas sobre el terreno y salvar vidas de personas de Sierra Leona. El Dr. Baez y todos sus colegas pertenecen al contingente Henry Reeve, que responde a desastres naturales y epidemias y cuyo nombre es el de un estadounidense nacido en Brooklyn, que en 1918 viajó a Cuba para ayudar en la lucha por la independencia del país y perdió su vida en 1876 luchando por la libertad de los cubanos. Cuando el Dr. Baez volvió a Sierra Leona, le preguntaron por qué había vuelto después de todo lo que había pasado. Y simplemente él dijo, yo tenía que volver. El ébola es un reto que tengo que combatir hasta el final para evitar que se extienda al resto del mundo. Lo que acabo de presentarles es cómo es la ONU cuando funciona, y esfuerzos nobles como estos son precisamente por la razón de que Cuba y Estados Unidos deban seguir dialogando, aunque mantengamos nuestras diferencias. Hoy vamos a tomar un pasito más para conseguirlo. Ojalá que haya muchos más en el futuro. Incluso esperamos el final del embargo estadounidense de una vez por todas. Gracias.